Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta nueva oportunidad y en esta mañana para darle continuidad al tema que estamos tratando, la importancia que tiene el estudio de la palabra de nuestro Dios. En estos días tan complejos en los que estamos viviendo, el mundo está confundido, pero también hay veces que hay muchos cristianos que por no estudiar la Biblia también están confundidos. Entonces, nunca debemos estudiar la Biblia, nunca debemos analizar la palabra de Dios desde los acontecimientos que están sucediendo. Siempre debemos analizar los acontecimientos desde la Biblia. Ustedes están entendiendo la idea, ¿verdad? Es decir, que hay muchos teólogos y hay muchos pensadores, muchos eruditos de nuestros días que se vuelven profetas de un día para otro, porque comienzan a interpretar lo que está sucediendo sin tener en cuenta, sin tener en consideración la relación que tiene ese evento con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, por eso algunas veces se siembra dudas sobre algunos aspectos y se siembra desconciertos en otros. Entonces vamos a continuar teniendo este estudio, siempre tratando de sacar de la Escritura la enseñanza, sacar siempre de la Escritura la verdad necesaria para poder analizar los tiempos y que los tiempos no sean los que nos marquen el camino o la pauta a seguir, sino que siga siendo la Biblia, que siga siendo la palabra de Dios, quien nos ayuda a entender los eventos que están sucediendo y que esos eventos que están sucediendo, lógicamente, si estudiamos bien la Biblia, vamos a encontrar la interpretación adecuada. Y nuestra fe no se sentirá dañada, nosotros no nos sentiremos inseguros. Hay muchos cristianos en muchas iglesias que se comportan igual que como la gente del mundo. Unos son indiferentes, otros interpretan mal, y entonces como la gente del mundo está desesperada, ellos también están desesperados. Vino la pandemia, muchos cristianos con el asunto de la pandemia muy atribulados, muy estresados. Vienen los fenómenos como la guerra que nosotros estamos observando entre Rusia y Ucrania, y entonces todo evento que va marcando una pauta diferente, comenzamos a sentir inquietud y entonces prestamos atención a lo que dice la prensa, prestamos atención a lo que dice ya sea la televisión o ya sea la prensa escrita, y entonces no analizamos la Biblia. Y cuando las cosas comienzan a ponerse serias de verdad, entonces dice, caramba, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. Entonces comienza a arrojarse luz, la luz del Señor en nuestra mente, y comenzamos a tener el resultado de lo que esa experiencia tiene. Entonces estamos analizando este tema, que aunque es un tema que trata sobre eventos que ya ocurrieron, pero que sí nos da una evidencia de que la palabra de Dios es creíble, y por tal razón debemos prestarle la suficiente atención para que estos eventos no dañen nuestra fe en el sentido racional para nuestro beneficio. La clase anterior, el domingo anterior, estuvimos hablando de un pasaje que estaba en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19. Yo les había dado una pequeña tarea que leyeran el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, y era bueno leerlo porque este pasaje es como una especie de paralelo con el pasaje que está en Efesios. La palabra en Efesios es el cumplimiento realmente de lo que el Señor está diciendo en el libro de Deuteronomio, por eso lo vamos a leer. Y también otra cosa que está sucediendo es que lamentablemente en los estudios bíblicos, que es el estudio bíblico, no se lee la Biblia, se leen los comentarios, se habla de los criterios, de las opiniones, pero en realidad no se vuelve a leer la Biblia. Y hay una cosa que hacían los judíos en las sinagogas. Ellos se reunían para leer la Torá, para leer las Escrituras. Y un niño judío a los 12 años ya tenía que saberse la ley de Moisés. Tenía que saberse por lo menos los 10 mandamientos, las cosas así, ya a los 10 años. ¿Por qué? Porque en la escuela, en la casa, era donde ellos aprendían
sobre la cultura de su país, sobre la religión de su país, sobre su identidad como familia dentro de las tribus de Israel. Es decir, que ellos se mantenían muy apegados. Entonces los cristianos, nosotros prestamos muchas veces más atención a los que no son cristianos, interpretando los acontecimientos del mundo, que nosotros como cristianos debemos analizar y estudiar y entender los acontecimientos del mundo desde lo que la Biblia dice. Y entonces no es que no vamos a oír las noticias, tenemos que oír las noticias, tenemos que escuchar la prensa, pero tenemos que saber lo que estamos escuchando, tenemos que saber bien lo que estamos mirando, porque si no mantenemos la mira puesta en la Biblia nos pueden confundir. ¿O ustedes creen que no son manipuladores muchas veces y no son mentirosos muchas veces porque tienen sobre la verdad, tienen sus intereses, y sobre el analizar correctamente los eventos lo que están haciendo es tratando de manipularlos por intereses económicos, por intereses políticos, y eso no vale la pena perder tiempo ahí. Entonces aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 18 vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces que está haciendo franca alusión a una persona que iba a levantarse dentro del pueblo de Dios, a quien debía oírsele, a quien debía prestársele atención. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en una condición de pecado, y acercarse al lugar donde Dios hablaba, dice, si pasan la cerca van a morir, porque en el pueblo no había nadie en condiciones para escuchar la palabra de Dios. Entonces podían llegar allí y ser fulminados con la presencia de Dios. Versículo 18 dice algo maravilloso, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Es decir, que iba a levantarse en el futuro un profeta como Moisés fue para el pueblo de Israel, iba a levantarse para el pueblo de Israel otro profeta. Dice: levantaré como tú otro profeta, dice, de sus hermanos. Es decir, vendría por el linaje de Israel. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y recordemos una palabra que están en Juan 4, cuando el Señor vino, dijo: yo he venido a hacer y a decir lo que el Padre me envió. ¿Están ustedes escuchando esa palabra tan interesante? Si ustedes quieren, vamos a ocuparnos 30 segunditos o menos para encontrar ese pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 4. Ya nosotros estamos mirando que Dios le está diciendo a Moisés: se va a levantar uno igual que tú de tus hermanos, que yo le diré a él la palabra, pondré en su boca y él hablará todo lo que yo mandare. Es decir, que era necesario eso. Y dice aquí en Juan capítulo 4, versículo 34, muy interesante. Jesús les dijo: mi comida no es que haga la voluntad del que me envió y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En el 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Es decir, que hay, ¿quién es ese otro que iba a venir? Satanás, el anticristo y todas las huestes del maligno. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Quién vino en el nombre del Padre? Jesucristo. Dice: y vosotros no me recibís. Es decir, que tuvieron a Cristo ahí mismo, los judíos, y los judíos no lo recibieron. Dice: si otro viene en su propio nombre, a ese recibiré. Quiere decir que él viene en el nombre del Padre, y nadie va a tener el respaldo y la aprobación del Padre que no venga en su nombre. Pero va a venir otro en su propio nombre, que es Satanás y todo lo que representa a Satanás. Entonces a ese van a oír.
Entonces, hermanos, debemos estar alertas a lo que el Señor está diciendo. Debemos escuchar lo que Él dijo, porque lo que Él dijo fue el Padre quien mandó a decirlo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros somos llamados a escuchar la voz del Hijo. Porque si no escuchamos la voz del Hijo, vamos a escuchar la voz de ¿quién? Del que no es el Hijo. Entonces, el Hijo vino a decir la verdad del Padre. Si yo estoy todos los días nutriéndome de lo que dice la prensa, nutriéndome de lo que dice cualquiera por ahí, y yo veo cristianos y no estoy cuestionando a nadie, pero es todo lo que aparece, y llega un momento que tú no sabes, la mente se atiborra, ¿entiendes? Y no es que no investiguemos, quiero que entiendan bien, debemos investigar, debemos analizar, pero nunca olvidar. Y yo sé que hay muchos hermanos que lo hacen así, que son serios en el análisis. A esos hermanos hay que felicitarlos. Pero estamos hablando de un sector que no atiende lo que la Biblia dice. Porque si tú atiendes lo que la Biblia dice, tú puedes juzgar lo que dice el otro y te das cuenta que es del maligno. Entonces ese versículo es muy, muy importante. En el capítulo 6, versículo 38, dice también algo parecido. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, que el Señor está poniendo de manifiesto que Él vino a cumplir la voluntad del Padre en cumplimiento de la profecía que había sido dado a Moisés. A Moisés le dijo, yo enviaré dentro de tus hermanos un profeta como tú. Entonces, si nosotros no identificamos eso así, no le vamos a dar crédito. Entonces, la persona de Cristo es tan única, tan especial, que merece que nosotros le prestemos la suficiente atención, porque a partir de Él, que conoce la historia futura, la historia completa la conoce Cristo, desde el principio hasta el fin, ¿cómo nosotros vamos a ignorar lo que Cristo dice, que es el conocedor de la historia, toda la historia personal mía, la historia de la humanidad? Yo no puedo ignorar lo que Él dice, porque Él tiene la cosmovisión completa. Entonces yo no puedo obviar, yo no puedo priorizar lo que los grandes ideólogos y lo que los grandes estadistas porque se aparecen en la televisión con una cantidad de títulos, que esa cantidad de títulos te impresionan. Entonces dice aquí en el versículo 20, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, que hay muchas personas que de una manera irreflexiva hablan en nombre de Dios cosas que Dios no le mandó a decir. Entonces a los tales Dios les va a pedir cuenta. Y muchas personas que están hoy proclamando mensajes equivocados, es Dios quien va a pedir cuenta. Dios nos pide cuenta a todos, ¿verdad? Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en su nombre o en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. O sea que hay una sentencia que Dios da para todas aquellas personas que en su nombre hablan lo que Él no mandó que hablasen. Por eso Él hace la observación precisa. Yo les voy a mandar dentro de vuestros hermanos a un profeta que a él sí deben oír. Profeta falso va a ser evidente, pero el profeta verdadero va a ser evidente también. Nosotros somos los que tenemos que elegir para no confundirnos, para no entender mal la situación y el momento en el que nosotros podemos estar pasando. Mateo 26, 39, también hay otro versículo muy interesante. 26. Mateo 26, 39. Este tiempito para leer la escritura es muy bueno, porque para nosotros la Biblia es la que marca el derrotero, por eso tenemos que en un estudio bíblico leer la Biblia. Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que Jesucristo vino y se sujetó completamente al Padre. Y Él hizo exactamente todo lo que el Padre le mandó a hacer. Y este es un momento en el que Él pudo rechazar el camino hacia la cruz, pero Él quiso sujetarse. Por eso Él tiene todo nuestro respeto, por eso Él tiene toda nuestra consideración, por eso Él merece toda nuestra adoración, porque Él supo sujetarse. Siendo igual a Dios, Él se sujetó a Dios.
Y hay muchos temas maravillosos que después, sobre el tema quizás de la resurrección, pudiéramos hablar mucho, pero debemos enfocarnos en este tema. Dice en el capítulo 24, vamos a leer primero, dice el versículo 22 que estamos leyendo allá en el libro de Deuteronomio. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Cuántos hoy nosotros vemos hablando profecías que son puras mentiras? Que atan los virus, que declaran acontecer. Por eso en cada evento hay un resurgimiento de innumerables profetas. Lo que está pasando hoy es esto, es el sello tal del Apocalipsis, la trompeta que sonó, entonces comienzan una cantidad de especulaciones, que en realidad es un reciclaje de error sobre error, y esa es una irresponsabilidad que está llevando a las congregaciones a la inseguridad y está llevando a las congregaciones a la tontería. Entonces, cuando tú no estás en el camino de la verdad, viene sobre ti, te sobrecoge el temor. Y donde está el temor no fluye el amor de Dios. Porque dice la Biblia que el amor del Señor echa fuera el temor. O sea que en la medida que amamos a Dios, es en la medida que el temor a las circunstancias va desapareciendo. Porque nosotros sabemos que Dios tiene control de las circunstancias y Dios tiene control de nuestras vidas en medio de esas circunstancias, por adversas que sean. Amén, ¿verdad? Cualquiera que sea, hasta los detalles. No hay un detalle en nuestra vida en el que Dios no tenga acceso a él. ¿Eso es cierto o no es cierto? Entonces, Dios tiene acceso a todo. Y nosotros tenemos que confiar en esa palabra. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y estos versículos que estamos usando son versículos que yo he seleccionado intencionalmente para que le demos crédito al profeta que estamos estudiando, que es el profeta Daniel. O sea que todo esto que estamos hablando es exaltando el nombre de Cristo, pero también reconociendo a Daniel como un profeta de Dios. Estrictamente habló lo que Dios le dijo que hablara. Por eso Cristo da el ejemplo. Dice, yo he venido para decir lo que el Padre me mandó a hacer. Yo he venido para hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Es decir que en Cristo tenemos el ejemplo. Por eso los que como Cristo en la antigüedad hicieron son de Dios. Por eso Daniel es un profeta de Dios, ¿entiendes? Pero todos estos pseudo profetas que hay hoy, todos estos profetas que tú ves por ahí, que hablan, que tienen título de apóstol, tienen título de profeta, están usando los títulos que la Biblia presenta, pero ellos no están bajo ese criterio genuino y auténtico para revelar las cosas que vienen de Dios, porque muchos de ellos lo que están haciendo, ¿qué cosa es? Inventándose teorías, y entonces están desviando al pueblo de Dios de la genuina fe, porque no están dándole al pueblo la palabra genuina que Dios quiere que sepan. Son oportunistas, dígame. Sí, sí. Ayer yo vi que los 4 jinetes del Apocalipsis era el Papa Francisco, el Papa Benedicto. No, no. El Papa Pío y el Papa Juan Pablo II. Sí, 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 sí. Pero hay una cosa que es también muy llamativa, que hay canales serios cristianos, pero que tienen interpretaciones sobre el fin del mundo. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Ajá. ¿Qué dice la Biblia? Es un buen canal. Sí. Porque cuando trata, él es cristiano. Sí, sí. Pero cuando llega esta parte, ahora que está hablando de que ya estamos en esto de goma a goma, Ah, sí. y todas esas cosas. Entonces, Sí. la gente como es un canal bueno, porque él es un buen cristiano, Sí, sí, sí. presenta el evangelio, Sí, sí. pero Sí. llega a esa parte y es la locura. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo creo que hay buenos profetas en este tiempo y que hay hombres y mujeres que aman la palabra de Dios. No hay ninguna pretensión en decir que solo es para elección de 3 o 4. Y yo sé que Dios tiene un pueblo y yo sé que Dios tiene un remanente, precisamente por ese remanente que estamos aquí hoy, porque hay un remanente, hay hombres de verdad íntegros, fieles, que conocen la palabra, que la explican, que sufren por ella. No hay duda absolutamente, y eso es lo que nosotros queremos enseñar y queremos decirle a ustedes, que seamos parte del grupo íntegro a la palabra, que amemos la palabra del Señor, que veamos en ella el beneficio que trae y que nuestros niños puedan entender que hay un Dios que vino a este mundo a cumplir una palabra dada por el Padre para beneficiarlos a ellos, para beneficiarnos a nosotros, y todo el que ve en esa palabra va a ser beneficiado. Ahora,
volvemos exactamente a lo que dice aquí, porque el tema que estamos tratando es las 70 semanas de Daniel, pero estamos haciendo este pequeño análisis para que podamos entender realmente que Daniel sí fue un profeta genuino. Daniel fue un profeta genuino, porque todo lo que él dijo se cumplió. Entonces dice este versículo: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, hablar en nombre de Jehová habla cualquiera, ¿no es verdad? Es verdad, Mayo. Hablar en nombre de Jehová habla cualquiera. Ahora, pero lo que hable debe cumplirse, porque dice que si no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hay algunos que se paran y dan palabra de Dios. Hay otros que se paran y tú tienes que reprenderlo por lo que están diciendo. ¿Ves? Porque te das cuenta que no es de Dios. Y muchas de esas profecías son hacia eventos, hacia enfermedades, y al final ocurre nada que ver con lo que ellos dijeron que iban a cancelar y dijeron que iban a cerrar. Ha sido una mentira y han engañado a muchísima gente, y han desviado a muchas personas. Voy a decir, hermano, hay mucha gente dentro de las iglesias que están frustrados. No se van de la iglesia porque saben que Dios existe, no se van de la iglesia porque saben que Dios es amor y es verdad, pero están frustrados dentro de esos grupos, porque ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Porque en otros lugares ni siquiera esto se habla. Entonces, Cristo profetizó la caída del templo, ¿y sucedió o no? La caída del templo sucedió en el año 70. Así, nosotros sabemos que comenzó un periodo diferente para Israel, que la Biblia le llama la Gran Tribulación. Hay muchas personas que están, muchos hermanos que pueden estar no de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando, pero cuando nosotros estemos observando lo que dice aquí Daniel, nos vamos a quedar asombradamente maravillados. Y el primer punto que vamos a tratar sobre Daniel como auténtico profeta, y esto es muy importante, hermanos, que lo podamos entender. Hemos hablado de Deuteronomio y de Efesios, porque estos dos pasajes analizados de una manera paralela ponen de manifiesto que Jesucristo es el profeta de Dios. Acuérdense que en Cristo, Cristo es profeta, Cristo es el Mesías, ¿verdad? Es el ungido de Jehová, y se presenta a Cristo como el rey que establece ese reino. Entonces, Daniel, como genuino profeta de Dios, da la visión correcta acerca del momento en que estos acontecimientos sucederían. Fíjense, la profecía de Daniel es tan importante porque precisamente Daniel, como profeta de Dios, anuncia muchos eventos que tienen que ver con el primer advenimiento de Jesucristo. Entonces, vamos a analizar la paternidad literaria y la autoridad espiritual de Daniel como el autor de su libro. Y es tan impresionante la precisión, es tan impresionante la resonancia profética de su mensaje, que este es un libro que pudiera catalogarse como un libro que está bajo persecución, porque hay muchos enemigos contra el libro. Sabemos que el diablo suelta sus demonios, sus perros a la calle, para impresionar a todo lo que es genuino, a todo lo que es legítimo. Es un libro en sí extraordinario. Cuando lo leemos, ustedes por favor en esta semana léanlo, y aunque las interpretaciones sobre el libro sean muchas, aunque la gente pueda interpretarlo de muchas maneras, pero el libro de Daniel es un libro extraordinariamente específico y extraordinariamente puntual en todas las cosas que ellos están hablando. Hay algunas interpretaciones sobresalientes que vamos a ver. Primero, hay 3 tesis de relieve histórica. Vamos a ver la primera, y es a los que rozan con la escatología de ficción.
escatología de ficción, ¿qué significa eso? La escatología de ficción es desarrollar un panorama escatológico que no tiene un fundamento racional y no tiene un fundamento en las escrituras. Entonces se torna ficción porque se están presentando argumentaciones que no se ajustan a la realidad ni racional, ni interpretativa, ni histórica. Que después vamos a explicar un poco mejor eso. En ocasiones ni siquiera tienen nada que ver con el mensaje que se está tratando de transmitir a la congregación o a los hermanos. Es decir, es más en imaginación que texto. Y después vamos a analizarlo más adelante con más paciencia y de una manera más detallada. La razón por la cual estamos diciendo eso. Hay muchas escuelas de interpretación profética o de escatología que se basan más en cuestiones hipotéticas que en cuestiones que se puedan demostrar bíblicamente como creíbles. Y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, son más imaginación que texto. Estos reconocen que Daniel realmente fue el escritor del libro. Estos reconocen la fecha en la que el libro fue escrito, y estos reconocen también la época en que el libro fue recibido por Daniel como una revelación, y también estos reconocen que Daniel fue un personaje real. Bueno, estamos diciendo algo que para nosotros es evidente, pero hay muchos quienes dicen que Daniel no existió, que el libro fue una fantasía escrita mucho tiempo después de los hechos ocurridos. Vamos a analizar por qué decimos esto. Entonces, estas personas son los hermanos que menos daño hacen, pero que en realidad no enseñan la verdad. ¿Entiendes? O sea, cuando tú comienzas a desarrollar y les voy a poner un ejemplo nada más. Las 70 semanas de Daniel, para que ustedes entiendan, que estos están dentro de este concepto que acabamos de hablar ahora, que son los de la escatología de la ficción, pudiéramos llamarle, ¿no? Ellos dicen, las 70 semanas de Daniel, cuando se cumplen las 69 semanas, ellos dicen que ahí hay un corte, y que la última semana, es decir, la semana 70, está para cumplirse después del arrebatamiento. O sea que se cumplen 470 y pico de años, y entonces hay un corte, y se cumplieron literal, y entonces ese corte se da y se pone esa última semana para el final, que es donde dice que será la tribulación y la gran tribulación. Oído en esa semana, ¿verdad? Han oído hablar de ese tema. O sea que la tribulación y la gran tribulación es una semana que será después de ¿qué? Después del arrebatamiento de Cristo. Es decir, que esa es una enseñanza que la hemos escuchado por muchos años, que en películas, el rapto, dejados atrás, hay muchas enseñanzas sobre eso. Pero lo que vamos a analizar aquí es que si realmente las 70 semanas se puede separar de las 69, ¿dónde está la argumentación bíblica que justifique que esas 70 semanas que son de cumplimiento continuo, cómo es que tú las vas a separar? Para hablar de que va a haber un arrebatamiento en el cielo, después va a haber tribulación, gran tribulación, que va a tocarle solo a Israel, porque hay algunos que enseñan que la gran tribulación solo será para Israel. Hay una cantidad tremenda de interpretaciones, ¿entiendes? Que ustedes quizás han oído mucho, que las van a seguir oyendo donde ustedes estén, pero el llamado del Señor aquí es precisamente descubrir en la Biblia, a través del profeta que recibió esa palabra, que es Daniel, que es un profeta conforme a la voluntad de Dios, que no es un profeta falso. Por eso es que el énfasis bíblico de prestar atención a lo que es auténticamente bíblico, para no dejarnos confundir por los grandes maestros, por los grandes teólogos, por los grandes escatólogos. Porque Daniel, como profeta genuino de Dios, no dijo en ningún momento que las 70 semanas iba a ser separada de las 69.
Eso no está ahí en la Biblia. Ahora, si tú quieres hacer una conjetura y tú quieres hacer un análisis de que tú quieras, tú puedes poner los muñequitos donde tú quieras ponerlo, pero ese no es un profeta serio. Entonces, debemos tener eso en cuenta, que ellos aceptan que Daniel fue real, que el libro fue real, aceptan que la historia que Daniel narra es también en la época que lo escribió, y aceptan que Daniel fue su escritor, pero la interpretación es completamente errónea. En segundo lugar, están los comentaristas y los teólogos liberales. Estos son los modernos del siglo XIX. Ustedes se van a dar cuenta. Estos son los que usan la Biblia de la versión popular. La versión popular, Dios habla hoy. Yo siempre les recomiendo, hermanos, que usemos la Biblia. Yo nunca regalaré o yo nunca recomendaré una Biblia que no sea versión revisada del 60. La Reina Varela del 60. Las otras Biblias no vamos a decir que todas son un error, pero hay muchos aspectos dentro de determinadas doctrinas fundamentales que ellos le quitan frases, interpretan en vez de traducir, porque la versión Reina Varela es una versión que es fiel a la traducción, pero hay muchas otras versiones que hacen en textos, inclusive, que denuncian la divinidad de Jesucristo, sustituyen el término Hijo de Dios por otro término y así, pero ya ese es otro estudio que no es el que nos ocupa ahora, pero más o menos que ustedes piensen, que ustedes tengan una idea. La versión popular, Dios habla hoy, que en ocasiones, como decimos, en vez de hacer una traducción, hace una interpretación, y cuando tú haces una interpretación como una traducción para decir que lo que estás hablando es palabra de Dios, ya ahí comienza el diablo a manipular la verdad, y por eso el mensaje original se va diluyendo y la gente va guiándose por una doctrina aparentemente bíblica que no lo es. Es muy grande la sutilidad de Satanás. Es muy grande la sutilidad de Satanás. Dice, que es decir que estos teólogos y estos comentaristas liberales dicen que Daniel existió mucho tiempo después de los sucesos que narra el libro. ¿Qué te parece? Y dicen que murió en el año 164 antes de Cristo. Hemos tomado algunas notas de algunos hermanos que lo han hecho muy bien, que les promocionamos a César Vidal, que habla muy bien y tiene muy bien documentado esto. Es decir, que el libro se escribió poco antes de la muerte de Antíoco Epífanes o Antíoco IV, es decir, hacia el año 165 antes de Cristo. Esta es una tesis sustentada desde el siglo XIX, pero no es una tesis que surge en este siglo XIX, sino anteriormente a esta fecha. O sea que estamos hablando de unos teólogos que están cuestionando a Daniel como el que escribió el libro, diciendo que Daniel murió en esa fecha para desacreditar que las profecías que él dio, como en el año, en el siglo VI, en el siglo V antes de Cristo, fue cuando Daniel las reveló, y eso hace que la profecía sea de Dios, porque lo narró varios siglos antes que ocurriera. Si ahora Daniel murió en el año 165, todas las profecías no son de Dios, porque él narró cosas que ya habían ocurrido. ¿Están entendiendo la razón por la cual es importante entender este punto? Es decir, que los liberales quieren quitarle la autenticidad a la Biblia porque su orgullo es tan grande y la posición de demonios en sus mentes es tan grande que no pueden aceptar, no toleran la verdad de Dios. Tienen que distorsionarla porque saben que la verdad de Dios hace un bien maravilloso. Esta, por lo tanto, es una reinterpretación liberal que intenta aprovechar el beneficio de la ignorancia de las personas, ya sean cristianos o no. La ignorancia es el desconocimiento a los hechos, es el desconocimiento a los eventos. La ignorancia es desconocer de lo que se trata, y a esas personas es a los que se están dirigiendo estos liberales, porque es la mayoría inmensa. Las personas que estudian con profundidad la Biblia no van a ser engañados. Por eso queremos que nuestra mente se esfuerce para entender bien lo que hablamos. Para estos liberales,
Daniel no existió. Y si existió, no es el autor del libro. ¿Qué le parece? Porque usted pueda estudiar y usted se encuentra a un doctor en teología que le dice esto y dice, oye, ¿existiría entonces Daniel o no? Entonces comienza la gente a dudar. Por eso hay muchas iglesias que no son cristianas, que están creyendo lo contrario a lo que estableció la misma palabra de Dios. Entonces, ellos dicen que Daniel no existió, que no es el autor del libro, entonces no fue escrito en el libro sexto o el siglo V, o sea, 600, 500 años antes de Cristo, sino en el segundo siglo antes de Cristo, después de los eventos que narra el profeta Daniel. O sea que ellos tratan de quitarle a Daniel esa autoridad y esa paternidad literaria que es una paternidad espiritual del libro de Daniel. La tercera tesis, ya para terminar el estudio de hoy, es la tesis liberal antigua, para saber por qué razón existe esta tesis liberal en el día de hoy. Ustedes escuchen. Hubo un señor llamado Porfirio. Eso está registrado en la historia. Porfirio escribió un libro especialmente contra los cristianos. Eso fue en el siglo II después de Cristo. Desde ahí comienza esa forma tan burda de tratar de desacreditar la palabra de Dios. Este señor Porfirio era un filósofo helenista. ¿Sabe que se le llamaba helenista a los judíos? Fundamentalmente, ¿no? En esa época se le llamaba a los judíos que habían sido criados en la diáspora, que hablaban el griego, que se habían adaptado a la cultura griega. O sea que tenían eran como bilingües, conocían su cultura de sus antepasados, pero también conocían la cultura del país donde pudieran estar viviendo. Mayormente la cultura griega era la cultura que se diseminaba en toda esa región, porque aun cuando el Imperio Romano llegó a gobernar, la cultura griega se impuso en muchos años, y entonces se le llamó la cultura helénica, que llegó a afectar la cultura que llegó a llamarse también cultura grecorromana. Es decir, que en ese periodo histórico es en el que nace el cristianismo. Entonces, este señor en el siglo II era un filósofo helenista, o sea que él era una persona que conocía la cultura judía y conocía la cultura no judía, la cultura gentílica. Y este fue el primero que escribió un libro para desacreditar la autoría de Daniel y para poner en evidencia que Daniel estuviera pronunciando un mensaje de Dios, porque eso iba a darle razón al cristianismo. Entonces, como él era enemigo del cristianismo, él tenía que tumbar las bases del cristianismo para establecer juicios y para tratar de desmoralizar y tener argumentaciones para masacrar y para destruir a los cristianos. Pero los enemigos del cristianismo, no olvidemos que siempre cambian. Cambian el lenguaje, cambian las normas, tratan de cambiar las culturas, legislan para ello, pero siguen siendo los mismos enemigos de Cristo. O sea que ellos no cambian. El enemigo de Dios es igual siempre. Lo que ellos son como el camaleón, van cambiando de acuerdo a lo que las circunstancias y las oportunidades les dan, porque entre otras cosas son oportunistas. Y vamos a terminar aquí, porque ya el tiempo se ha ido agotando. Pero espero que puedan entender, en resumen, como dice el hermano Frank, que podamos entender que el deseo de la clase de hoy, del tema de hoy, es definir que Daniel fue un profeta de Dios. Así como pusimos el ejemplo de Moisés, que fue un profeta de Dios. Dios llamó a Moisés y le dijo: dentro de tus hermanos levantaré un profeta igual que tú, y él dirá lo que yo le mandaré a decir, y él hará lo que yo le mandaré a hacer. Entonces Cristo vino y él se levantó como ese profeta, porque todos aquí aceptamos que Jesucristo se humilló hasta lo sumo, en cumplimiento al mandato de Dios. Entonces Daniel es uno semejante al linaje de Cristo, en el sentido que él fue fiel
y dijo por revelación todo lo que Dios le dio y se cumplió exactamente en la historia, que es el estudio que estamos dando. Y más adelante vamos a ver cómo se fue cumpliendo todo exactamente como Daniel dijo. Entonces es muy diferente a los otros profetas que se levantan diciendo que hablan en nombre de Dios, pero lo que están diciendo no se cumple y por tal razón tales no son profetas de Dios. Tengan el título de apóstol, tengan el título de profeta, tengan el título de iluminados, tengan el título de lo que quieran ponerse el título. Si no se cumple lo que dice, es irrelevante y mentiroso. Y dice que tal profeta morirá. Ellos tienen ya sobre ellos una sentencia. Estaba viendo a Pedro Ah, sí. de Alfa y Omega. Sí, Y estaba hablando de todas las situaciones difíciles. así es. Pero entonces él iba a profetizar lo que también venía para los cristianos. Ah, sí. Porque él siempre hace eso cuando empieza el año. Sí, sí. Y entonces dijo que para los cristianos venía una bendición, las Sí. puertas se abrían, y venía dinero, y venía no sé qué. Y yo dije, ay, carajo. Sí, sí, Primero sí. habló de todo, de Sí, sí, sí. las cosas que están sucediendo. Y después enganchó aquella profecía y yo dije, candela. Así es. Entonces, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a escudriñar la Biblia. Y aunque en determinado momento nuestra capacidad en el sentido de manejar ciertas informaciones no la tenemos a la mano, vamos a seguir creyendo lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos que confirmar con lo que estamos viendo hoy que la Biblia es verdad. No, la Biblia es verdad, que por eso estamos viendo lo que vemos hoy. No sé si ustedes están entendiendo la idea. Eso es lo que tenemos que tener bien claro nosotros, porque los eventos nos van a emocionar, nos van a entristecer, porque son cosas. La guerra es mala siempre, del lado que sea. Pero no me va a mover de mi confianza en Dios y en su palabra nada de lo que esté pasando. Porque esa palabra que Dios dio va, en la medida que pasan los años, se va descorriendo el velo. Y vamos viendo con claridad que la Biblia tenía razón. Que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón.